Bien, vamos a estar en pie para la lectura de hoy en 1 de Juan. Estamos estudiando este libro los domingos por la mañana y queremos seguir y disfrutar estos versículos que tenemos esta mañana y orar que Dios obre en nosotros. Hermanos, llegamos al tiempo más importante, un tiempo donde podemos dejar el Espíritu Santo obrar en nosotros, en nuestra vida, pero tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que Dios nos hable. Y cuando nosotros oramos así, pues Dios nos va a hablar y nos va a enseñar aún este pasaje tan tremendo y necesario para nuestra vida espiritual. Y vamos a estar leyendo del versículo 19 hasta el final de este capítulo 3. Después seguimos adelante las próximas semanas, continuamos este estudio. Primera de Juan capítulo 3, empezamos en versículo 19, después oramos y entregamos este tiempo al Señor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Señor, gracias por este momento que podemos abrir tu palabra. Señor, te necesitamos, deseamos entender y aprender, pidiendo que el Espíritu Santo nos enseñe esta mañana. Señor, que solamente tus palabras salga de mi boca para que podamos entender y podemos dejar que estos versículos tengan un impacto en nuestra vida. Podemos examinarnos aún esta mañana, que podemos salir cambiados, diferente de cómo entramos. Señor, esperamos en ti, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hermanos, aquí en 1 de Juan, en nuestro estudio, en estos últimos versículos, estamos hablando de algo bien importante, aún algo que los cristianos en su vida cristiana, sea el principio o en el medio, a veces tienen esta duda. Y como título en esta mañana le puse la seguridad de nuestra salvación, o la seguridad que tenemos en Cristo. Estamos estudiando y aún Juan está hablando con estos cristianos en Asia Menor y desea que ellos tengan esta seguridad de su salvación, de lo que Él ha predicado, que ellos estén seguros en la palabra de Dios, firme en su palabra sobre algo específico, la seguridad que tenemos en Cristo, la seguridad que tenemos en la palabra de Dios sobre nuestra salvación. Muchos cristianos, aún cristianos en su vida cristiana, dudan muchas veces de su salvación. Eso pasa a todos. Mayormente en el principio de ser salvo, están dudando que si hicieron una decisión verdadera en su vida,
A veces cuando nosotros pasamos o estamos en pecado y nos sentimos culpables o estamos pasando por algo difícil, pues a veces nosotros dudamos nuestra salvación. Y esta mañana quiero asegurarnos por la palabra de Dios que nosotros entendemos y ponemos nuestra confianza y creemos en la verdad, lo que Dios nos ha enseñado, para que cuando venga esas dudas en nuestra vida y Satanás quiere enseñarnos o engañarnos que que no somos salvos, podemos depender y confiar en la palabra de Dios. Satanás va a poner todo en nuestro camino para nosotros dudar si realmente nosotros somos salvos. Es algo que el apóstol Juan quiere asegurar que estos cristianos estén firmes. Es algo que Dios quiere que nosotros esta mañana, no importa cuántos años tú conoces al Señor, ojalá que tú estás firme en la palabra de Dios, pero vamos a real que muchas veces, a veces dudamos por situaciones que pasan en nuestra vida, dudamos que somos salvos, que nunca en un momento o ese momento que pensamos que hicimos una decisión no fue verdadero. Y Satanás quiere que nosotros dudamos. No estoy diciendo que tenemos que ser salvos otra vez. Una vez que tú conoces a Cristo, realmente pues tenemos y estamos sellados. Pero a veces por el pecado son pensamientos que entran en nosotros. Y quiero asegurarnos que nosotros sabemos bíblicamente, estamos confiando, sabemos en qué creemos, en la verdad, para que estemos firmes y seguros en nuestra salvación. Juan, sabemos que fue un discípulo que amaba a Jesús, el apóstol Juan que estamos estudiando. Sabemos que el apóstol Juan escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. Y aquí estaba hablando a estos cristianos. Estamos mirando diferentes temas importantes para nosotros y aún en este momento, para estos cristianos entender esta enseñanza importante. Y sabemos que Juan en este momento fue el último apóstol y estaba velando estas iglesias en Asia Menor. Estaba cuidando de ellos por los apóstoles que han llegado y han predicado, y ahora que él, el último que quedaba, pues quiere asegurar que estas iglesias se mantengan firmes en la palabra. Primera de Juan se escribió en el año 90 después de Cristo. Estaba en Efeso en este momento cuando estaba escribiendo esta carta. Tenía un gran propósito de escribir esta carta a estos cristianos. Quería y escribía para que ellos tengan gozo. Hermanos, nosotros aún vimos unos versículos en los meses pasados hablando en este libro de 1 de Juan que nosotros tengamos gozo aún en tiempos difíciles. Y esta mañana, si tú conoces a Cristo como su único Salvador, nosotros debemos tener gozo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aún nosotros pasamos por tiempos difíciles, aún pasamos por dolores. Nosotros sabemos, tenemos esperanza que un día como cristiano, como hijo de Dios, yo voy a estar en el cielo con Él, viviendo para siempre. Tenemos esa seguridad, tenemos esa verdad en la Biblia y debemos tener gozo en eso. El apóstol Juan quería ayudarle a protegerle del pecado para que ellos conozcan que había algún enemigo que quiere destruir su vida. Juan quería que estos cristianos entendían que ellos son vencedores. Juan quería que ellos estén firmes en la fe. Juan también estaba aún preocupado de estos falsos maestros que entraban en las sinagogas o entraban en esos lugares para engañarle a ellos de las enseñanzas que el apóstol Juan le enseñaba, el apóstol Pablo o los otros apóstoles, para que ellos quiten su mirada de Jesús y pongan sus miradas en otras cosas que no son verdaderos. La última vez que nosotros estábamos en este libro, los versículos anteriores, y quiero repasar rápidamente para que podamos ver el contexto y después entrar donde nosotros estamos esta mañana. La última vez hablamos sobre el amor de Dios. Vimos el ejemplo del amor de Dios en versículo 16. Vimos la práctica del amor de Dios en versículo 17 y versículo 18.
Vimos que Jesús puso su vida por nosotros. Vimos que nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Vimos que los que tienen bienes de este mundo debemos ayudar a los hermanos que tienen necesidades. Y si cerramos nuestro corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Después vimos que no debemos amar de lengua ni de palabras, sino de hecho y la verdad. Y ahora nosotros entramos en estos últimos versículos en capítulo 3. Y hermanos, quiero ver en esta mañana, en esos minutos que tenemos, 3 verdades en cual debemos basar nuestra seguridad de salvación. 3 verdades en estos últimos versículos en cual debemos basar nuestra seguridad de salvación. Rápidamente te voy a decir, número 1 es la gracia de Dios. Número 2 es nuestra relación con Dios. Y número 3 es la obra de Dios. Nosotros vamos a ver esos puntos más en detalle. Vamos a entrar primeramente, número 1. Debemos basar nuestra seguridad de salvación, número 1, en la gracia de Dios. No podemos basar nuestra seguridad de salvación en lo que nosotros hacemos. No somos salvos por las obras. No podemos depender en nosotros para nuestra salvación. Nuestra salvación es basada en la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es basada en nuestras emociones. Tenemos que ir a la verdad. Ahí es nuestra fundamento en cuanto nuestra base en la salvación. Nosotros a veces dudamos de nuestra salvación porque no somos perfectos y nosotros fallamos a Dios. Fallamos a Dios y pecamos contra Él, y no importa cuántas buenas cosas nosotros hacemos en nuestra vida, siempre vamos a estar cortos. Nunca vamos a llegar a la perfección hasta que Jesús venga otra vez. Y a veces nos sentimos mal en nosotros porque estamos fallando, estamos luchando en un pecado. Y cuando tenemos esos sentimientos y invocamos la emoción, empezamos a dudar nuestra salvación. Porque estamos basando la salvación en nuestras emociones. Estamos basando la salvación en las obras que yo hago, y la salvación no está basado en eso. Está basado en la gracia de Dios. Aun cuando recibimos a Cristo como nuestro único Salvador, es cuando más nosotros vemos nuestras fallas. Porque ahora estamos conscientes, queremos agradar a Dios en todo, y estamos viendo más que antes de salvación, las veces que estamos pecando y estamos confesando esos pecados y vemos que no somos perfectos y vemos nuestra necesidad de Cristo estar en nosotros y ayudarnos a tener victoria en esos pecados. Pero como cristianos vemos más nuestras fallas porque el Espíritu Santo me va a demostrar, me va a enseñar cuando yo estoy haciendo algo mal. Y esas fallas es que nos lleva a nosotros a preguntar, ¿yo realmente soy salvo? Quizás eso es algo que los últimos años tú has preguntado, ¿yo realmente soy salvo? Porque estamos basando la salvación en algo que no se debe basar. Y por eso viene esa duda, por eso vienen esos pensamientos. ¿Cuántas veces en esta semana nosotros hemos fallado a Dios? Aún cuántas veces, aún esta mañana, nosotros fallamos a Dios. No podemos mirar a nosotros mismos para nuestra seguridad de salvación. Nuestra seguridad de salvación debe estar basado en la gracia de Dios. Mira lo que dice en versículo 19. El apóstol Juan dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Por la salvación que tenemos ahí en versículo 19, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús en nuestra vida, debe dar evidencia
en nuestras acciones que nosotros somos salvos. No estoy diciendo que la salvación es basado en las obras, pero una vez que ponemos la confianza en el Señor y conocemos que somos salvos por la gracia de Dios, dentro de nosotros viene en nuestras acciones, demuestra que somos salvos, y viene por la manera que nosotros hablamos, nos vestimos, compartimos, y nuestras acciones da evidencia que somos salvos. Y por eso el apóstol Juan dice, en esto conocemos, nosotros conocemos que somos salvos por estos detalles. En esto conocemos, en estas tres palabras se refiere al contexto de este libro, de este capítulo, versículo 1 a 18. En esto conocemos, en los últimos 18 versículos. Quiero rápidamente enseñarle algunos detalles del contexto de versículo 1 al versículo 18 para que entendamos qué significa en esto conocemos que el apóstol Juan está diciendo. Por ejemplo, versículo 3, tenemos que tener esperanza en Dios. En esto conocemos. En versículo 5, Jesús apareció para quitar nuestros pecados. En esto conocemos. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. En esto conocemos. Versículo 7, el que hace justicia es justo. En esto conocemos. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. En esto conocemos. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En esto conocemos. Versículo 10, el que no ama a su hermano no es de Dios. En esto conocemos. Versículo 11, que nos amémonos unos a otros. En esto conocemos. Versículo 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto conocemos. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano permanece en muerte. En esto conocemos. Versículo 16, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto conocemos. Versículo 17, el que tiene bienes de este mundo debe compartir con los que tienen necesidad. En esto conocemos. Versículo 18, debemos amarnos por acción y en verdad. En esto conocemos, dice el apóstol Juan. Ahora vemos en versículo 19, Juan dice, en esto conocemos que somos de verdad. Y el versículo 1 al versículo 18, en cual él se refiere, va a dar evidencia que nosotros somos hijos de Dios. Cuando hay amor, algo que el apóstol Juan está hablando, cuando hay amor es prueba que somos de la verdad. Cuando tú amas a su hermano, si tú amas a los que están en la iglesia y tú ayudas a los que tienen necesidad, es evidencia que somos y estamos en la verdad. Es importante saber en su vida que somos de la verdad. Dios es verdad y tenemos que saber que nosotros somos de Dios. Esto es tener seguridad de nuestra salvación. Estar seguro que estamos en la verdad. Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de la palabra de Dios. Dios es la verdad. Estamos hablando de Él. Ojalá que esta mañana tú estás firme, que tú crees en la verdad. Que tú eres parte de la verdad, que tú eres hijo de la verdad, que no hay duda en su mente, tú estás 100% seguro sobre su decisión de la verdad. Lo que Dios dice de la salvación. En 1 Juan capítulo 5, versículo 13, un versículo conocido, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Cuando vemos la seguridad es aún doble en el sentido de, primero, Dios ya sabe todo sobre ti y está aún preocupado de ti. Segundo, cuando hablamos de seguridad, Dios sabe todas estas cosas.
y sabe quiénes somos realmente en Cristo Jesús. Aun cuando hablamos de seguridad, Dios nos da una armadura para ponernos. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, en ese pasaje dice que tenemos que tener el yelmo de la salvación. El yelmo es la parte que cubre la cabeza. Y a veces cristianos dudan de su salvación porque no tiene esa parte de la armadura donde protege su mente, y Satanás viene para engañar y decirnos a nosotros: tú no eres salvo. Y Dios permite que nosotros tengamos esta armadura, esta porción, el yelmo de salvación, para que no tengamos duda y estamos firmes en la verdad, firme en Cristo Jesús. El yelmo es la esperanza y seguridad de salvación. Y nosotros somos atacados en nuestra mente, en nuestro pensamiento de Satanás, diciendo que no tenemos esa seguridad de salvación. Por eso a veces dudamos nuestra salvación, porque estamos bajo del ataque de Satanás. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos esta armadura puesta en todo momento, para que Satanás, cuando tira esos dardos, no llegue a nosotros y no hay confusión sobre la verdad y lo que nosotros creemos. Por eso es importante que nosotros tenemos que conocer la verdad, la palabra de Dios. Nuestra salvación no es basado de nuestras emociones, pero en la verdad. Porque cuando Satanás ponga esas dudas en su mente, porque estaba pecando delante de Dios, la verdad te dice, cuando estamos enfocados en la verdad y no en nuestras emociones, la verdad te dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos que estar firmes en la verdad, como dice en Juan capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hermanos, tenemos que saber la verdad, como dice Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos que saber la verdad, como Juan dice en capítulo 10, versículo 29, y nadie puede arrebatar del amado del Padre. Tenemos que saber la verdad, como dice en Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que estar en la verdad, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos que saber la verdad, como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, tenemos que estar seguros en la verdad. Y Juan dice en nuestro texto, en esto conocemos que somos de la verdad. Mira versículo 20. 1 Juan capítulo 3, versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él, Dios, sabe todas las cosas. Hermanos, Juan está diciendo en este versículo que si nuestro corazón nos reprende o nos condena a nosotros, sabemos que somos pecadores, estamos firmes en eso, sabemos que Cristo murió por nosotros, sabemos que Cristo resucitó de los muertos el tercer día, pero cuando cometemos un pecado y fallamos, y seguimos fallando y estamos fallando o estamos batallando con un pecado, dudamos que somos salvos y el corazón te está condenando, te duele, sabe que está haciendo mal, te está condenando el corazón porque tú estás mirándote a ti mismo y no en la cruz. Nuestra seguridad de salvación no está basado en nosotros, pero en la gracia de Dios. Por eso Juan dice, hermanos, en versículo 20, mayor, si tu corazón está
te reprende o te está condenando porque tiene esos sentimientos, porque está fallando a Dios y está basado en emociones, dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Dios es mayor que tus emociones. Dios es mayor que sus fracasos. Dios es mayor que tus errores. Es bueno a veces a mirar a nuestro corazón y fallas porque siempre nos lleva a la cruz. Cuando vemos nuestra vida y vemos cómo estamos fallando a Dios y vemos el pecado, nos sentimos culpables delante de Dios y aún eso me lleva a mí a la cruz. Sería más a nosotros mirarnos y decir, yo sé que soy salvo porque yo soy bueno. Tenemos que entender que somos pecadores. Y nuestra salvación es basada en la gracia de Dios. A veces miramos o podemos pensar que todo está bien en mi vida. Nunca te olvides, aun cuando Satanás quiere que dudes, que miramos a la verdad. Soy salvo por la gracia. No merecemos la salvación que tenemos, pero por la gracia nosotros la tenemos. Juan dice en versículo 20, Él sabe todas las cosas. Eso significa que aunque estamos pecando, Él ve que nosotros estamos tratando de hacer el bien. Aunque nosotros batallamos con un pecado, Él sabe todo y Él sabe que dentro de mí yo estoy luchando, yo estoy pidiendo, Dios, dame victoria en esto que yo estoy luchando, y Dios conoce el corazón de nosotros. Él sabe todas las cosas. Él sabe nuestras batallas. Él sabe los pecados que nosotros luchamos. Él ve el corazón de nosotros. Él sabe todas las cosas. Él ve cuando tú estás confesando de sus pecados. Él ve cuando tú estás en rodillas. Él ve la culpa que tú te sientes sobre el pecado. Él ve cuando tú realmente deseas hacer el bien. Otra verdad en cual debemos basar nuestra seguridad de salvación, no solamente número uno por la gracia de Dios, pero número dos, por nuestra relación con Dios. Y vemos eso en versículos 21 y 22. Cuando somos salvos por la gracia, Él nos lleva a nosotros a tener una relación con Él. Hermanos, nosotros tenemos una relación con el Señor. Ojalá que esta mañana tú puedas decir, sí, pastor, yo tengo una relación con el Señor personal, íntima y apasionado. Dios no es un Dios de lejos, Dios es un Dios cercano. Aún Él vive en nosotros y Él desea una relación personal, íntima, apasionado con nosotros. Él desea que nosotros estemos con Él cada día. Él desea esa relación especial con nosotros. Mira lo que dice en versículo 21. El apóstol Juan dice, amados, esta relación que tenía con estos cristianos allá en Asia Menor, el amor que tenía, aún vemos en los versículos anteriores, dice, hijitos, era como un padre para ellos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende. Recuerda, el versículo 20 dice, si nos reprende. Ahora dice, si no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando mi corazón no me condene o no me condena, mi confianza está en Dios. Está diciendo que si nuestras palabras y nuestros pensamientos y nuestras acciones están bien delante de Dios y tenemos una relación con el Señor, significa que nosotros estamos poniendo nuestra confianza en el Señor. Juan capítulo 3, versículo 22 dice, y cualquiera cosa que pediremos, la recibiremos de Él. Esto es cuando versículo 20, el corazón no nos condena a nosotros, no nos reprende. Ahora viene esta promesa en versículo 22. Ahora cuando tenemos esta relación con Dios y tenemos comunión con el Señor y estamos viviendo en nuestras acciones agradando a Dios. Ahora, versículo 22,
Cualquier cosa que nosotros pedimos, la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos, esta promesa en versículo 22 solamente es para ellos que obedecen al Señor. Cuando estamos en obediencia, ahora lo que pedimos cuando venimos a Dios, nos va a dar a esa petición, va a contestar esa petición. Qué bendición cuando pedimos o que podemos venir a Dios y pedir cualquier cosa delante de Él. Recuerda, hermanos, que cuando tenemos una relación bien con Dios, lo que nosotros pedimos de Dios en nuestras peticiones va a siempre ser según la voluntad de Él. También dice que las recibiremos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Cuando nosotros vivimos en esa manera, versículo 20, versículo 22, después podemos venir confiadamente al trono de gracia y pedir según su voluntad, sabiendo que si es la voluntad de Dios, Él va a contestar nuestras peticiones, pero tenemos que guardar sus mandamientos y hacer las cosas que agrada a Él. Terminamos esta mañana con la última verdad en cual debemos basar nuestra seguridad de salvación. Número 1, vivimos por la gracia de Dios, o venimos por la gracia de Dios, vimos por que nuestra salvación es basado de la relación que tenemos con Dios. Pero número 3, en los últimos dos versículos, versículos 23 y 24, nuestra salvación es basada por la obra de Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está haciendo por nosotros, dice en versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en Él, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aunque somos salvos por la gracia y tenemos una buena relación con Dios, todavía hay mandamientos. Dice Juan que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Está diciendo que creamos en la obra del Señor. Y tenemos que amar unos a otros como Él manda. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, esto es el resultado de guardar sus mandamientos, como dice en este pasaje. Permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Nosotros no podemos creer o creer en Cristo y no podemos amar a otros sin el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos dio a nosotros cuando venimos a Él en salvación. Hermanos, Juan, el apóstol Juan, quiere asegurar a estos cristianos, quiere que ellos entiendan que el base de su salvación no está en sus emociones, que la base de su salvación no está en sus propias obras, que el base de su salvación no está en otra persona, pero la base de su salvación está, número 1, por la gracia de Dios. El base de nuestra salvación está basada en nuestra relación con Dios, y el base de nuestra salvación está basada en la obra de Dios. Hermanos, nosotros, igual que Juan quería para estos cristianos, nosotros tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Tenemos que estar seguros en la verdad, en la palabra, en el Señor Jesucristo. Quizás hay uno en esta mañana que está dudando su salvación. Aún por un tiempo está dudando su salvación. Que esa oración que hicieron años antes no era verdadero.
o que Satanás está poniendo cosas, engañándote en su mente para dudar que esta salvación que tenemos en Cristo Jesús no es real. Y cuando tenemos dudas en nuestra salvación, significa que estamos basándolo en las emociones, en nuestras obras, y cuando hacemos algo mal, lo sentimos culpable porque estamos basando la salvación en nosotros. Por eso tenemos que basar nuestra salvación en la gracia de Dios, en la verdad. Dios es la verdad, en nuestra relación y en la obra de Dios. Cuando estamos firmes en Dios y firmes en la palabra, no tenemos duda, porque estamos basados en la palabra de Dios, y la palabra es verdad, y la verdad nos da seguridad que tenemos vida eterna. Vamos a estar en pie esta mañana y dar gracias, Señor, por esto. Aún examinarnos un momento, asegurando que nosotros estamos firmes en nuestra salvación. Que nuestra salvación, lo que nosotros creemos, está basado en la verdad, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Con sus ojos cerrados, solamente quiero que se examinen. Quizás a una persona esta mañana que dice: pastor, es verdad, yo ahora esta mañana estoy dudando por un tiempo, estoy dudando mi salvación por quizás los pecados que estoy cometiendo, o Satanás engañándome, o quizás no estoy firme en la verdad y estoy dudando, pero esta mañana yo quiero estar firme en eso. Solamente por alzando su mano: pastor, yo necesito esa seguridad de salvación, entender que yo soy sellado en Cristo Jesús, creer en la verdad y estar firme en la verdad. A una persona así esta mañana: pastor, yo estoy dudando mi salvación. No quiero que nadie se vaya sin estar seguro 100% que son salvos y su seguridad está basado en la verdad. Hermanos, vamos a siempre entender que nuestra seguridad de salvación está basado en la gracia de Dios, en la verdad, en nuestra relación con Dios y en la obra de Dios. Y podemos estar firmes en eso en todo momento, porque no está basado en nosotros, no está basado en nuestras emociones, no está basada en nuestras obras, solamente en Cristo. Señor, gracias por estos últimos versículos en capítulo 3. El apóstol Juan deseaba que estos cristianos entiendan la verdad y que su salvación es basada en la verdad. Y Señor, aún para nosotros esta mañana tenemos que entender, tenemos que estar firmes, tenemos que tener un fundamento firme en tu palabra para no dudar nuestra salvación. Sabemos que somos salvos no por lo que yo estoy haciendo, no por lo que yo me siento en ese momento, pero nuestra salvación está basada en la gracia de Dios, en la obra de Dios. Y hay evidencia en mi vida por mi relación con Dios, teniendo comunión con Él, que yo soy salvo. El Espíritu Santo confirma en nosotros que somos hijos de Dios. Oh Señor, en estos días tenemos que tener nuestra armadura puesta, porque hay Satanás, nuestro enemigo, quiere poner en nuestra mente, en nuestros pensamientos, cosas que no son verdad. Y por eso nosotros tenemos que estar involucrados en la verdad, fundado en la verdad, para que no haya nadie, aún Satanás, que nos puede movernos de la verdad. Señor, gracias por mandar a su único Hijo a esta tierra a sacrificar su vida por mí, por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Teniendo esa esperanza que un día, cuando tú vengas otra vez por nosotros, vamos a estar contigo para siempre. Gracias, Señor, porque podemos tener seguridad de que nosotros somos salvos. Seguridad que nosotros vamos a estar contigo
cuando tú vengas por nosotros. Ayúdanos a ser fieles hasta este día. Señor, llévanos bien a nuestro hogar esta mañana, aunque podemos regresar esta noche otra vez para seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén.